Esto debe ser un ánimo y un desafío para todos aquellos que ya tienen tiempo en la fe, que han avanzado en el conocimiento del Señor, son discípulos de Cristo, que puedan también guiar a otros en el conocimiento del Señor. Y cuando hacemos esto, no damos por sentado que las personas a las cuales queremos bendecir o ministrar ya son cristianas. Entonces, este discipulado tiene un doble propósito. Por un lado, sí, ayudar a aquellos que son de Cristo a avanzar en un conocimiento doctrinal correcto, pero también, en otro sentido, poder utilizarlo como una herramienta evangelística. Entonces, si usted tiene entre sus conocidos, contactos, a alguien que tiene disposición para conocer más de la palabra, ¿por qué no ponerse de acuerdo y decir veamos juntos un curso de discipulado? Y cuando digo veamos juntos no me refiero a que vean los videos de este curso, aunque pudiese ser una opción, pero sino más bien a que puedan separar un tiempo en la semana para reunirse y puedan ir a través de este material. Yo puedo facilitarle el material escrito, ¿verdad? Y sería una manera en la cual ustedes pudieran charlar, interactuar y guiar a esa persona en el avance del conocimiento doctrinal. Incluso algo que se puede hacer también es proveerle el material a la persona, pedirle que lo lea, que lo complete y luego ustedes tener un momento de charla con esa persona. Muy bien, vamos a ver en el día de hoy la lección sobre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y vamos para eso a San Juan capítulo 3. Y nos va a tocar en algún momento llegar de nuevo a este texto en nuestro estudio de San Juan. Pero vamos a verlo ahora de este modo temático. Sabemos que allí se encuentra un religioso, un principal entre los judíos, como dice el texto, versículo 1, de los fariseos, llamado Nicodemo, se acerca a Jesús, dice versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, este religioso se acercó de noche, algunos sacan la conclusión de que lo hizo de noche por temor a que lo supieran otros fariseos, y nos da a entender que fue como al lugar donde Jesús estaba, al aposento, ¿verdad? Y se acercó para hablar con él, y podemos ver en el texto que ni siquiera alcanzó a hacer alguna pregunta, simplemente en esta introducción de un reconocimiento de las señales que Jesús hacía. Pero vemos la respuesta del Señor Jesús un tanto allí categórica, ¿verdad? Cortante de entrada, y le dice Jesús, versículo 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo hablaba como de algo que él sabía, o incluso un plural allí, incorporándose junto con otros, posiblemente en referencia a todos los fariseos. Sabemos, esto es lo que sabemos, esto es lo que entendemos, porque esta es nuestro razonamiento, vemos tus señales. Bueno, solamente Jesús sabía qué tanta sinceridad podía haber en el corazón de este hombre. Lo cierto es que Jesús le dice, de cierto te digo, en verdad te digo, y presta atención a esto, Nicodemo, tú que eres un religioso, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En primer lugar, ver. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Nicodemo era una persona adulta, ¿verdad? Grande ya, posiblemente ya entrando en la ancianidad. Pero no es que le está aquí
creyendo literalmente lo que el Señor Jesús le dice, ¿verdad? O sea, Nicodemo entendía de que no era posible que una persona entrase en el vientre de su madre y nacer. Es más bien buscando explicación de esa idea, de esa metáfora que el Señor utiliza. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, tanto en el versículo 3 como en el versículo 5 está el tema del nuevo nacimiento y encontramos estas dos frases. En primer lugar, el versículo 3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En segundo lugar, el que no nace de nuevo o el que no nace de agua y de espíritu, como dice el versículo, no puede entrar en el reino de Dios. Y luego continúan la explicación a lo largo del desarrollo del capítulo, pero voy a ir viéndolo de una forma más, no versículo por versículo. Entonces, hay dos cosas que quedan claras en estos versículos que leímos que son necesarias para el nuevo nacimiento, o que mejor dicho, el nuevo nacimiento es necesario para estas dos cosas: ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Y entendemos que este nuevo nacimiento no hace referencia al nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Por lo tanto, estamos hablando también de un reino espiritual. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba ya para ser crucificado y que le preguntaba, ¿verdad? Pilato le preguntaba si era él rey y que lo desafiaba con su autoridad. Dice, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Claro es que hay un reino espiritual. Entonces tenemos que hacer esta diferencia básica e importante. Hay vida física o vida material, nos referimos a nuestros cuerpos, ¿verdad? Como algo físico, material, y hay vida espiritual, porque está hablando de un nacimiento. Entonces, no dudamos de que tenemos vida y que tenemos una vida física, porque, ¿verdad? Nuestros cuerpos, interactuamos con nuestros cuerpos, sabemos que hay vida, pero también entendemos por la palabra de Dios de que hay un reino espiritual y hay vida espiritual, y sabemos también de que hay muerte espiritual. De hecho, cuando el hombre cayó en su condición pecaminosa en la que nos encontramos, desde Génesis, donde está reflejado allí de que cayó Adán y Eva, y eso pasó a todos los hombres, hay una condición de muerte espiritual. Entonces, hablamos de nacimiento físico y muerte física, y esa es nuestra lógica en el mundo natural, porque vemos que todo lo que nace después muere, ese es el orden. Pero cuando vamos al mundo espiritual, tenemos que entender que lo primero que se relata, obviamente en el caso de Adán, Dios sopló en él aliento de vida, y sabemos que Adán tenía no solo vida física, Adán y Eva, sino también vida espiritual. Por eso interactuaban con Dios, se comunicaban con Dios. Pero lo que sabemos que pasa después de la caída es que vino la muerte a este mundo. Y vino la muerte no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Entonces, en el caso de este reino espiritual o en la perspectiva espiritual, las personas más bien están muertas espirituales, nacen físicamente, pero en su condición espiritual están muertos espirituales. Y el nacimiento espiritual es lo posterior, ¿verdad? En algunos casos se habla o se da la idea, algunos versículos, la idea de una resurrección espiritual, ¿verdad? Pero para no mezclar los temas vamos a entenderlo así como nacimiento espiritual. Pero la idea es de muerte a vida, ¿ok? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1, aparece allí en pantalla. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Entonces, las personas tienen vida física y en esta vida física
se mueven en este mundo, se relacionan con otros, ¿verdad? Toman sus decisiones, sus determinaciones, pero espiritualmente están separados de Dios, están muertos espiritualmente. La idea de muerte es separación, ¿verdad? Así como la muerte física implicaría la separación del cuerpo, de la parte inmaterial del hombre, la muerte espiritual es la separación de la parte inmaterial del hombre de Dios. Y entonces en Efesios capítulo 2, que se describe la situación o la condición en la que el ser humano se halla, está descrito allí de forma bien clara que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y están muertos espiritualmente, pero de acuerdo a su desarrollo de su vida física, andan haciendo todas las cosas que son propias de una persona que no tiene al Señor, de que no es salvo, es decir, vive conforme a sus propios deseos, en desobediencia a la ley moral de Dios, ¿verdad? Deseos carnales, haciendo su propia voluntad, no considera las cosas espirituales, dice otro texto que no las puede entender, para él son locura, y son descritos allí en Efesios como hijos de ira, es decir, merecedores de la ira del castigo de Dios. Otro texto dice, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y esto también nos hace referencia a la condenación que hay, ¿verdad? En Adán como esa cabeza federal en la cual todos estábamos representados y somos responsables de nuestro pecado, ¿verdad? Y entonces, por tanto, allí reinó la muerte, pero en Cristo, por medio de la fe, tenemos vida. Ahora, consideremos también la muerte segunda que nos habla la palabra. Muerte segunda. Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, esta idea de muerte o de separación se ve todavía aún más amplia en la eternidad. Cuando ya no haya vuelta atrás, cuando ya no haya oportunidad, cuando ya se hayan ejecutado el juicio divino y venga el momento de la aplicación del castigo. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona no llegue a esta segunda muerte? ¿Qué tiene que pasar en esa persona para no llegar a la segunda muerte? Tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer espiritualmente, porque aquel que nace espiritualmente es aquel que tiene vida eterna, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos la necesidad del nuevo nacimiento para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, y asociado a ese reino de Dios están todas las bendiciones de la salvación, el perdón de nuestros pecados, la esperanza en Cristo, la salvación, la eternidad, el gozo que tendremos y disfrutaremos por la eternidad en el cielo. Entonces, el tema del nuevo nacimiento es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque esto divide también las aguas. Así como hablamos de creyentes o incrédulos, hablamos de aquellos que han nacido de nuevo y de los que no han nacido de nuevo. Y los que no nacen de nuevo van a morir físicamente y estando muertos en sus delitos y pecados, cuando llegue el momento del juicio van a enfrentar la muerte segunda. Y eso significa la condenación. Entonces no es un tema menor y debemos nosotros saber cómo utilizar la instrucción de este tema, por un lado, para aprender, para entender cómo funciona el nuevo nacimiento en nosotros, pero también para anunciar a otros el Evangelio. Y esta es una pregunta sumamente importante. ¿Debo hacer algo para nacer de nuevo?
¿debo hacer algo para nacer de nuevo? Porque con mucha frecuencia se ve en la predicación evangelística un mal entendimiento del nuevo nacimiento y se predica diciéndole a las personas, usted lo que tiene que hacer es nacer de nuevo. Como si fuera una capacidad o algo que la persona pudiese realizar. Ahora, la necesidad del nuevo nacimiento no está en duda, ya la leímos, está clara en la palabra. El problema es cómo eso es presentado, si es como algo que la persona puede hacer o como algo que Dios puede hacer en la persona. Entonces, pensémoslo en estos términos para ver si la analogía nos ayuda. En nuestro nacimiento físico, ¿tuvimos alguna participación en el sentido de que fue nuestra decisión o fue nuestra determinación nacer? Bueno, todos vamos a entender que no, ¿verdad? Sacando alguien muy técnico ahí desde el aspecto médico que diga que el bebé colabora en el nacimiento, pero entendiéndolo desde una perspectiva más general, ¿a usted le preguntaron si quería nacer? Usted no tomó esa decisión, simplemente nació. Y si estuvo, en términos humanos, estuvo planeado, estuvo en la mente de su padre y su madre, ¿verdad? Y obviamente en los medios determinados por Dios para nacer. Entonces, desde el nacimiento espiritual tampoco podemos pensar de que es una decisión de la propia persona. Sí, hoy voy a nacer de nuevo. Eso está en mis manos. Yo cuando quiero nazco de nuevo, como algunas personas juegan con el mensaje del Evangelio y el arrepentimiento. Y bueno, sí, ya cuando esté ya en la última etapa de mi vida, cuando ya no pueda humanamente disfrutar de las cosas de la carne de este mundo, entonces ahí me voy a entregar al Señor. Eso es un engaño. Y viene de la mano de un evangelio distorsionado que recarga toda la responsabilidad, pero no solo la responsabilidad, porque la responsabilidad la compartimos, sino la capacidad en el hombre. Entonces, no hay nada que podamos hacer para nacer de nuevo. No hay una sola orden en toda la Biblia al pecador a que nazca de nuevo. Lo que está planteado en la Biblia es la necesidad del nuevo nacimiento, no el mandamiento al nuevo nacimiento. Entonces, ¿es necesario? Sí. ¿Pero puedo hacerlo? No puedo hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿qué es o quién es el que hace que un pecador nazca de nuevo? Y si vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, aparece allí también en pantalla, vamos a ver esta exaltación o alabanza. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, Él nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva. En Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice, Él, en referencia a Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién nos hizo nacer? Él. ¿De qué voluntad? De su voluntad. Entonces es la voluntad de Dios y la determinación de Dios. Y como leímos en el texto anteriormente, Él os dio vida, o sea, Dios dando la vida cuando estabais muertos. Estábamos muertos y nos dio la vida. Entonces, ¿puedo yo hacer algo para nacer de nuevo? No. ¿Depende de mí que eso acontezca? No. Y cuando leímos en San Juan el versículo 11 y 12, hablamos de eso también, cuando dice, mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. Hablamos que las personas no se hacen hijos de Dios a sí mismos, sino que son hechos. Y luego la explicación es: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Debe quedar entonces claro que es Dios el que engendra. Y como dice la profecía, en alusión a este nuevo nacimiento, en Ezequiel 36, 26, 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. En cada uno de esos verbos, en cada una de esas acciones, el agente o quien está actuando allí es Dios, no es el hombre. Entonces, ahora preguntémonos, ¿cómo es entonces si es que el nuevo nacimiento es algo que solamente Dios hace? ¿Cómo es que nosotros podemos utilizar este tema para evangelizar? Porque entonces alguien puede decir, bueno, pero si es Dios el que lo hace, ¿qué le voy a decir a la persona que haga? ¿Verdad? Entonces es ahí donde debemos pensar de que hay dos aspectos en la obra de salvación. Un aspecto, obviamente, el que está enfatizado en el nuevo nacimiento es la obra divina, ¿verdad? Lo que Dios hace en el corazón, que es algo que solamente Dios puede hacer por su Santo Espíritu, convencer a las personas de su pecado, llevarlos al arrepentimiento, guiarlos a Cristo. Pero desde la perspectiva humana, esa persona ha de escuchar el mensaje del Evangelio, ha de escuchar acerca de Cristo y su obra, ha de ser guiado a considerar su propia vida a la luz de la palabra de Dios para que vea la necesidad de arrepentirse y ir a Cristo en fe, ¿verdad? Entonces, la persona puede ver evidentemente la necesidad de su nacimiento espiritual, pero más bien comprender este tema correctamente le va también a hacer ver su incapacidad. Si la persona tiene que reconocer que es incapaz en sí misma para nacer de nuevo y por lo tanto descansar 100% en la gracia de Dios, sin que eso implique no ver su parte de responsabilidad y ser guiado al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Entonces, por eso es que en este capítulo, cuando leemos todo lo que Jesús habla con Nicodemo, nos damos cuenta de que en ningún momento Jesús le dice a Nicodemo que él nazca de nuevo. Es como si fuera algo que Nicodemo tiene que hacer. Nicodemo, dale, nace de nuevo. ¿Cuándo vas a nacer de nuevo? Jesús le habla del nuevo nacimiento, resuelve las dudas para que entienda que es algo espiritual, lo confronta porque en el versículo 10 le dice, eres tu maestro en Israel y no sabes. Ay, Nicodemo, eres tu maestro y no sabes esto. Luego le hace el contraste entre cosas espirituales y terrenales, versículo 12, pero ya cuando llega al versículo 14, ahora vemos que lo que Jesús hace es hablarle de otra necesidad, y era la necesidad de la obra de Cristo. Dice versículo 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí sí le pasó todo el peso a Nicodemo. Dice, todo aquel que en él cree. Y Nicodemo tenía que creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo con el entendimiento apropiado. Por eso él, que era maestro en Israel, sabía perfectamente la historia de Moisés y la serpiente en el desierto. Sabía que las serpientes ardientes andaban
mordiendo o picando a las personas y muchos morían. Y esta es la relación o la alusión, ¿verdad? Debemos pensar el pecado como el veneno mortal que lleva a muchos a la condenación. Pero cuando Moisés clamó a Dios, le dijo: hazte una serpiente de bronce, colócala en un asta levantado, y todo aquel que mirare esa serpiente vivirá. Y esa es la idea de que Jesucristo iba a ser levantado, al igual que esa serpiente, iba a ser crucificado, clavado en la cruz. Y todo aquel que miraba a Cristo, aún con el veneno mortal en su sangre, si miraba a Cristo con fe, iba a hallar el perdón de sus pecados y la vida eterna. Es decir, esa persona iba a tener la salvación. Ahora, no lo dice el texto, pero es la implicación clara. Esta persona que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Es aquel que puede entrar en el reino de Dios y puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, nació de nuevo. Pasemos esos versículos. Ya cité lo de la serpiente. Y versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 3:22 nos habla de que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y dice el apóstol Pablo más adelante que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y esto cambia de algún modo el paradigma para el incrédulo que está pensando que por medio de cierto cumplimiento de normas religiosas, principalmente entre los fariseos, eso pasaba, o ese énfasis desmedido en la ley como aquello que podía darles la salvación. Y lo hablamos en la clase pasada, ¿verdad? Que la ley es buena si se usa legítimamente, pero nunca es el medio para justificar. Ahora entonces, la fe verdadera es una fe que es pura, es confianza absoluta en el mérito de Cristo. Si alguien dice que tiene fe en Cristo y le está sumando algún mérito propio, eso es una fe falsa. Una vez yo hablaba con una monja del Evangelio y ella insistía en que la fe debía ser necesariamente acompañada de obras. Ahora sabemos que hay todo un tema ahí un tanto confuso, ¿verdad? Por los textos que aparecen tanto en Romanos como en Santiago, pero nunca podemos hablar de obras como un agregado necesario a la fe para la salvación, sino más bien como el resultado de la fe verdadera. Sí, es cierto, muchas veces esas obras van a poder poner en evidencia que una persona tenga fe. Ahí vamos a ver más adelante la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Y qué le decía Juan el Bautista a los que llegaban a él? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Demuestren con sus obras que tienen fe verdadera, pero no era hacer obras para entonces tener salvación. Ahora consideremos también este texto, que es la instrumentalidad de la palabra de Dios o la obra de la palabra de Dios en el pecador y el nuevo nacimiento. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente incorruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, que cuando una persona nace de nuevo es porque el Espíritu de Dios obró en esa persona. Ahora, puede ser que esa persona haya escuchado el Evangelio muchas veces antes. Puede ser que la palabra haya sido sembrada en ese corazón. Todavía no había producido el fruto determinado, pero cuando Dios quiso, le concedió allí vida espiritual y entonces al tener esa persona vida espiritual, ahora puede comprender la obra de Cristo, depositar la fe en Cristo y puede también experimentar la contrición y el dolor por su propio pecado.
Por eso dice Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿De qué habla el Señor allí? Habla de la resurrección en el tiempo final. Evidentemente es una alusión a la resurrección para el tiempo del juicio, para el día postrero. Pero ¿no tiene esto también una aplicación en la salvación? Porque Él dice, ahora es, cuando los muertos oyen la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes eran los que oían la voz del Hijo de Dios? Aquellos en los cuales el Espíritu Santo de Dios obró y les dio vida espiritual. Y nacieron de nuevo y entonces podían oír la voz. ¿Por qué Lázaro pudo oír la voz de Jesús? Porque le dio la vida nuevamente, ¿verdad? Por eso cuando escuchó sal fuera, él salió caminando, porque él tenía vida espiritual. Entonces, este último punto es la relación entre la palabra de Dios y el nuevo nacimiento. Es verdad que la obra del Espíritu Santo es soberana, no está condicionada por nada, y Él puede obrar en cualquier persona y concederle la vida espiritual. Pero nunca pensemos, hermanos, que el nuevo nacimiento va a estar separado del ejercicio de la fe y el arrepentimiento. Como dije algo, son dos caras de una misma moneda, la salvación. Algunos con el énfasis de criticar la doctrina reformada, por ejemplo, hacen esta división y entonces dice, hay gente que cree que alguien va a nacer de nuevo y va a andar por ahí en el mundo como un nacido de nuevo, pero todavía no creyó. Eso es querer tomar, ¿verdad?, algo que humanamente se hace con el propósito de entender la doctrina, el ordo salutis que se llama, el orden en la salvación, cómo todos estos temas teológicos van comprendiéndose en el orden que acontece, pero no podemos llevar eso para querer criticar la misma palabra de Dios. O sea, aceptamos que es Dios el que hace que una persona nazca de nuevo y la persona no tiene que hacer absolutamente nada para nacer de nuevo. Pero entendemos que cuando alguien nace de nuevo, tiene vida espiritual y esa vida espiritual le lleva al arrepentimiento y a la fe. Y eso va a suceder cuando oye el mensaje del Evangelio. Entonces no podemos pretender dividir estos eventos con un propósito que más bien sea confundir la obra de Dios. Vean lo que dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice el oír la palabra de Dios, no, el oír por la palabra de Dios. Entonces es la obra de Dios con su palabra, generando en la persona una obra especial para que tenga arrepentimiento y fe. ¿Cuál es esta obra? La obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Pregunta de reflexión entonces, ¿te ha dado Dios la capacidad de oír su palabra? ¿Puedes decir que has nacido de nuevo, nacido espiritualmente? ¿Por qué hay tanta gente en las iglesias que no manifiesta fruto, que va y escucha la palabra y sale igual que como entró? Algunos calman un poquito su conciencia. ¿Qué es lo que pasa en esas personas? Bueno, puede ser de que no tengan vida espiritual, no han nacido de nuevo, no tienen discernimiento espiritual, no hay vida espiritual. Entonces todo lo que hacen es nada más adornar su sepulcro, ¿verdad? Le ponen una florcita con cada acto religioso, con algunas buenas obras, le acomodan el zacate alrededor, hacen otra cosita y le pintan la tumba, pero están muertos. Están muertos. Lo único que va a transformar ese sepulcro en el gozo de la salvación es el nuevo nacimiento que puede obrar el Espíritu de Dios en el pecador. Efesios 1:13 nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
No hay duda de que estas personas nacieron de nuevo. ¿Por qué? Y porque oyeron la palabra de verdad y la creyeron. Y tienen el Espíritu Santo, que es lo que acontece en todos aquellos que han sido salvos. Entonces, hermanos, debemos diferenciar el nuevo nacimiento de la conversión. Diferenciemos el nuevo nacimiento de la conversión. El nuevo nacimiento, el pecador es pasivo. El nuevo nacimiento es una enseñanza doctrinal de la soberanía y el poder de Dios en transformar la condición del pecador para que tenga vida. Por eso, la persona que no tiene vida espiritual, las cosas de Dios son para él locura, no las puede entender ni las puede discernir. Usted no puede decirle a una persona, ya, deje de ser un hombre natural y ahora sea un hombre espiritual. No podemos convertir a las personas con nuestro esfuerzo. Sin embargo, nos vamos a esforzar por ser tan claro como podamos en la predicación, para que si en la soberanía de Dios, Dios está obrando en esa persona, lo está trayendo a Cristo, quizás ya le dio el arrepentimiento y la fe, entonces esa persona proceda en su paso a la conversión. En la conversión el pecador es activo, por eso hay una orden. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nosotros podemos decirle con toda confianza y la autoridad del Señor en la predicación del Evangelio a alguien que se arrepienta. Pero no podemos decirle que nazca de nuevo, porque no es eso lo que la persona tiene que hacer en su responsabilidad o en su capacidad. Lo que le podemos decir es, necesita usted nacer de nuevo, pero no puede nacer de nuevo, por lo tanto arrepiéntase. Y entonces vamos a estar articulando correctamente el Evangelio para que en la gracia del Señor, y si así lo tiene bien esa persona, sea hecha una nueva criatura. Entonces vamos al resumen de esta lección. El hombre no puede hacer nada para nacer de nuevo. Dios obra con su Santo Espíritu dando vida espiritual al pecador. El pecador, luego de tener vida espiritual, puede oír la voz de Dios y comprender el Evangelio. El Espíritu Santo lo contrista y lo lleva al arrepentimiento y la fe en Jesús. Y cuando esa persona cree en Jesús, Dios envía al Espíritu Santo a morar en el nuevo creyente y es un pecador perdonado que comienza su nueva vida en Cristo. Preguntas entonces de reflexión. Y vean, hermanos, cómo aún enseñando un tema doctrinal uno puede llevar a las personas a meditar en el Evangelio. ¿Comprendes con claridad el Evangelio? ¿Has experimentado el arrepentimiento por escuchar la palabra de Dios? ¿Puedes decir con toda seguridad que has confiado solamente en Jesucristo para el perdón de tus pecados? Si respondes que sí a todas esas preguntas, entonces puedes tener la seguridad de que has nacido de nuevo, de que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Quiera el Señor ayudarnos a poder comprender más y más de su palabra y también poder transmitirla a otros de manera de ayudarles tanto en el discernimiento espiritual como también en la comprensión del Evangelio. Este es un tema que se presta mucho para confusión. Vea, usted puede ir y hacer una encuesta en la mayoría de las iglesias y muchos le van a hablar del nuevo nacimiento con un mal entendimiento. Entonces, aunque es algo bastante popular y conocido, sin embargo, es algo que requiere que lo enseñemos y que aprovechemos esto para poder guiar a las personas a Cristo. Vamos a orar, hermanos.